objetivo principal de la fuerza invasora del general Ward y su segunda división era hacerse del camino, del entronque, el camino a Saltillo, para evitar que refuerzos provenientes de la Ciudad de México o de la propia capital coahuilense llegaran a Monterrey para auxiliar al Cuerpo de Ejército del Norte, que estaba organizado por Pedro de Ampudia para la toma de la ciudad. Entonces, bueno, pues les voy a comentar sobre este contingente, las operaciones que realizaron en la zona propiamente de la colonia Mitras, Urdiales, Vistahermosa, San Jerónimo y hasta Fuentes del Valle. Ese es el sector que vamos a abarcar en esta charla. Y bueno, pues sí quisiera aclarar primero, por decir, la calle Aarón Sáenz se encuentra en dos zonas separadas de Monterrey, en este caso en la colonia Mitra Centro y también allá por la zona del campo de tiro, atrás del cerro de San Jerónimo. Entonces van a ver en los relatos que se menciona dos veces, pero es en sectores distintos. Casualmente pues hay dos calles que llevan el nombre del profesor Aarón Sáenz. Bueno, comenzamos. Todos sabemos que toda la fuerza expedicionaria del general Taylor acamparon en el bosque del Nogalar, y de ahí el día 20 se separaron. Taylor ordenó separarse en dos divisiones para que el general Ward y su gente cubriera lo que es la parte oeste de Monterrey, sur-oeste de Monterrey. Para esto con el fin de hacerse del camino de Saltillo, o sea, la carretera Saltillo, tener control sobre ese acceso o sobre esa salida, ¿verdad? En ambos casos, para evitar que posibles refuerzos llegaran a auxiliar al contingente mexicano. Bueno, primero que todo, bueno, tenemos que ver que en la hacienda de los Urdiales, ubicada más o menos en el cruce de Avenida Gonzalitos con Ruiz Cortines, en un sector ahí cercano, o sea, no quiero ser tan puritano y decir exactamente en estas coordenadas, no, es en ese sector, en esa área donde se enclava la colonia Urdiales, ¿verdad? Donde está incluso la plaza de la colonia. La colonia Urdiales ahorita es una colonia con un poco limitada en dimensiones, y yo me supongo que abarca lo que era el casco de la hacienda. Entonces, ahí en la placita de la colonia Urdiales, vamos a suponer que ahí fue donde acamparon 2.500 hombres aproximadamente al mando del general Ward, donde venían con ellos el quinto, séptimo y octavo regimiento de infantería. Venía toda la compañía de Texas Rangers, un batallón completo de Texas Rangers, con el coronel Hayes, piezas de artillería ligera con cañones de 6 libras, donde venía por ejemplo el coronel Duncan. ¿Qué tal? Nos encontramos en esta pintoresca plaza de los Urdiales, ubicada entre las calles de Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Es en la colonia Los Urdiales. En los alrededores de esta plaza antiguamente estaba la hacienda propiamente dicho de Los Urdiales, un asentamiento al poniente de la ciudad de Monterrey. A espaldas podemos ver la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que creemos está enclavada en donde estaba anteriormente la capilla de la hacienda. Desde ahí se vislumbraba perfectamente la cima del Cerro del Obispado. En ese entonces era conocido como Loma de la Libertad o Colina de la Libertad, y arriba estaba un fuerte en la parte alta, donde se encuentra ahora el Asta Bandera, la plaza del Asta Bandera. Ahí estaba un pequeño fortín de piedra con sacos de arena, con dos piezas de a 12 libras. Eran cañones de mediano alcance, y desde ahí controlaban bastante sector a lo lejos, ¿verdad? Tomamos en cuenta que esas piezas de a 12 libras, tanto las de a 12 como las de a 24, las de 9, tenían un alcance efectivo de 1100 a 1300 metros. Eran efectivas a esas distancias, aunque de tiro impreciso. Pero en este caso, estas piezas
no se apuntaban con precisión, era simplemente se dirigían hacia una zona, ¿verdad? O sea, se dirigían los disparos hacia abatir alguna zona, entonces, eh, pues vamos a decir que era casi un golpe de suerte atinar a un objetivo propiamente dicho. El relato que les quiero comentar está basado en lo que leí de el libro Scouting Expeditions de Samuel C. Reid, quien pues estaba encuadrado con los Rangers de Texas, ¿verdad? Él se alista ya en una junta de reclutamiento en Texas y de ahí es enviado con los Texas Rangers. Él, de origen él era escribiente de abogado, o era, vamos a decir, un abogado practicante. Entonces tenía facilidad de escritura, ya que él pues, era el encargado de escribir las actas, y por eso tenemos buenas redacciones en sus escritos, en su libro, lo cual lo recomiendo mucho, muy, muy detallado lo que menciona. La fuerza o la compañía de caballería con Texas Rangers era dirigida por Benjamin McCullough y fue designado junto con el coronel Hayes para servir como exploradores de avanzada. Reid, como ya lo mencionamos, estaba acostumbrado a escribir las reseñas o las actas en los casos que trabajaba como representante legal. Y tiene unas narraciones muy interesantes desde que salen desde Cerralbo, donde pasan por Camargo, y hasta su llegada a Monterrey, incluso pues toda la toma de los fortines de la Federación, ¿verdad? Es bien, bien interesante, por eso recomiendo esa lectura, digo, y otras más, ¿verdad? El 20 de septiembre de 1846 a las 9 de la mañana salió del campamento el gran contingente que formaba la segunda división del US Army y se encaminó hacia el oeste por una antigua carretera a solo 3,5 kilómetros al norte de la ciudad, mientras por el camino de Santo Domingo a Monterrey, sobre una pequeña loma a unos 2200, no, a unos 1200 metros al norte de la ciudadela, el general Taylor designaba un sitio para posicionar dos piezas de 24 libras y un mortero de 10 pulgadas, que era el arma más, vamos a decir, más potente que traía, también muy pesada. La columna dirigida por Ward se detuvo a la derecha de ese emplazamiento, en donde esperó órdenes de Taylor. El general en jefe despachó varios grupos de exploradores para observar de cerca la magnitud de las fuerzas y defensas a las que habría de enfrentarse. Entre los enviados figuraban el mayor Joseph Mansfield y su equipo de ingenieros topógrafos, quienes se dieron a la tarea de trazar mapas y tomar apuntes de los emplazamientos y ubicación de tropas. Al regresar al puesto de esa pequeña loma por donde ahora está la fábrica vidriera, con los apuntes que había traído Mansfield y sus topógrafos, de ahí desarrollaron el plan de ataque a la ciudad de Monterrey. Ahí se describían los fortines que habían sido localizados, ¿verdad? Pero para sorpresa posterior, pues había otros que no eran visibles desde los puntos que fueron a explorar. Continuando, les menciono que al salir de la hacienda de los Urdiales y rumbo al sur, rumbo al suroeste, el general Burleson y 20 de sus hombres tomaron la vereda por la base de la colina, mientras que Hayes, Duncan y Walker, con el capitán McCullough y el coronel Peyton, decidieron subir a lo alto para tener un mejor punto de observación. Este ascenso a un cerro que está ahí en la colonia Vista Hermosa, pues lo realizaron, yo creo que por las calles cercanas a la actual parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Había veredas ahí donde transitaban los antiguos pobladores aquí de Monterrey, de esas haciendas, ¿verdad? O sea, no era una zona inexplorada, y pues había veredas, ¿verdad? Para alcanzar la cima. Era pues un cerrito bastante grande, ¿verdad? Lo van a ver en las imágenes de donde anduvimos recorriendo. Ahora estamos ubicados en la calle de Venezuela, casi con Uruguay, desde donde podemos ver la cima del Cerro del Obispado. Actualmente está la Plaza de las Banderas o el Asta Bandera.
Ahí en ese sitio, en la parte alta del cerro, estaba ubicado el Fuerte de la Libertad, un pequeño fortín con dos cañones, pudiera ser, de 12 libras, desde donde se dominaba gran extensión de terreno, ¿verdad? Donde estaban vigilando. Por eso todas las tropas del general Ward se vinieron por este sector en la falda de esta extensión del Cerro de las Mitras para quedar un poco fuera del alcance de esa posición fortificada. Entonces, por estas calles de la colonia Vistahermosa, toda la columna de Ward con todo su ejército de la segunda división se fueron rodeando. El general Ward, por su parte, acompañado por Woods de su estado mayor, comenzó a ascender también por las veredas de la empinada pendiente. Nuevamente de aquí del cruce de Venezuela con Uruguay, aquí en la colonia Vistahermosa, ubicamos lo que menciona Samuel C. Reid en su libro de Scouting Expeditions, donde el general Burleson y 20 de sus hombres tomaron la colina por la base, mientras que Hayes, Duncan y Walker, con el capitán McCulloch y el coronel Peyton, decidieron subir a lo alto de este cerro que se ve al fondo, que es una extensión del Cerro de las Mitras, para tener una mejor visión de las fortificaciones que se encontraban en este sector de la ciudad. Incluso el general Ward con su estado mayor también cabalgando subieron a lo alto del cerro, pero es un cerro algo grande que en cierto momento se perdieron de vista. Tuvieron que mandar buscarlos para continuar la marcha. Burleson regresó para informar a Ward que la caballería e infantería mexicana estaban cerca de la siguiente colina. La otra colina que mencionaba es la prolongación del Cerro de las Mitras, que está donde termina el anillo periférico con la avenida Insurgentes. Hay un colegio ahí, liceo. Pero entonces ahí es donde Burleson había observado ya las operaciones de caballería y de infantería mexicana. El general Ward, que andaba pues en la parte alta del cerro, de repente se perdió de vista, no lo hallaban, y Kendall se ofreció para ir a buscarlo, y después de un rato ya regresaban todos, menos McCulloch. Ward de inmediato ordenó al teniente Kelly que con algunos otros hombres se unieran a la avanzada con Gillespie, quienes estaban protegiendo a la batería de Duncan. Los generales Ward y Smith y el coronel Hayes y los coroneles Duncan y Walker, además del general Burleson, iniciaron el avance, uniéndoseles los demás Rangers tejanos y otra compañía de infantería. Al pasar por una curva del camino junto a otra colina, un pequeño cerrito que actualmente está cubierto completamente de casas en lo que es Insurgentes y Pablo Moncayo, un cerrito bastante alto, como un promontorio. Ahí al pie de ese pequeño cerro encontraron ahí unos jacales, y de ahí les sirvió para aprovisionarse de algo de agua. Al pasar la siguiente curva del camino encontraron otra colina en las actuales calles de Insurgentes y Pablo Moncayo. Era un pequeño cerro, un promontorio, donde del lado izquierdo encontraron unos jacales que les sirvieron para aprovisionarse de agua, mientras que el general Ward y Smith subían al promontorio, desde donde se veía perfectamente la obra defensiva en lo alto de la colina de la Independencia. Hasta este momento no habían tenido contacto con el enemigo, por lo que Ward decidió explorar hasta el camino a Saltillo. Hayes dejó varios centinelas en lo alto de esta pequeña colina, desde donde podemos ver perfectamente el Cerro del Obispado, y se veían las operaciones que se realizaban en lo alto de esa pequeña montaña. Toda la columna se movilizó, y al poco tiempo desde este cerro se pudieron apreciar las operaciones que realizaban y las maniobras que realizaban la caballería al sur de este punto. Todavía no habían tenido contacto con tropas enemigas, no había habido ningún intercambio de disparos ni de acciones militares. Incluso
el mismo general Ward y Smith subieron a ese cerro, de donde se veía perfectamente la fortificación en lo alto de el otro cerro de la Independencia, enfrente, o sea, el Cerro del Obispado. El alto mando sabía, gracias a los reportes de inteligencia, que en cualquier momento se esperaba el arribo de tropas de refuerzo provenientes de Saltillo. Por eso tenían que llegar hasta el entronque de la carretera a Saltillo, que es la otra calle que les mencionaba, Aarón Sáenz actualmente, que es una prolongación de la avenida o de la calle Hidalgo que viene desde el centro de Monterrey. Esa era la carretera de Saltillo. Pero no existía nada parecido a la avenida Constitución, ¿verdad? Entonces, pues era un camino carretero. Hayes ordenó que varios hombres se quedaran como centinelas en lo alto de la pequeña colina y que hicieran alguna seña en caso de que vistaran tropas. En aquella pequeña colina que se ve ahorita ya llena de casas fue donde el coronel Hayes dejó a varios hombres a manera de centinelas para que hicieran alguna señal cuando avisaran tropas que vinieran desde el lado sur. Este camino El Topo ahora es la avenida Insurgentes. Entonces, desde aquí era perfectamente visible el Cerro del Obispado. Lo podemos ver allá donde se ve ondeando nuestra preciosa bandera. Aunque estaban muy expuestos a la artillería también, o sea, tuvieron que realizar sus maniobras con el riesgo de recibir fuego de esas piezas de artillería. La columna se siguió movilizando hacia el sur por la avenida Insurgentes, que era conocida antes como Camino del Topo, y observaron un buen grupo de infantería y de caballería que se metieron en unos maizales ahí de la hacienda de San Jerónimo. Y bueno, siguieron avanzando por Insurgentes y a 70 metros de este entronque que les menciono con Aarón Sáenz, donde hay un colegio, el grupo de avanzada que se había adelantado, los zapadores, quedó atrapado entre dos fuegos. Ahora estamos sobre la avenida Insurgentes. Este es el sitio más emblemático donde ocurrieron los hechos más importantes de este sector o teatro de operaciones de guerra, donde toda la avanzada de Ward se enfrentó a los lanceros de Jalisco y de Guanajuato. Un poquito al sur, en aquella dirección, las tropas de avanzada de Ward se toparon con exploradores de caballería y quedaron expuestos a dos fuegos entre infantería y caballería mexicanas, por lo que se tuvieron que replegar a toda prisa. Los artilleros de Duncan, que venían un poquito más atrás, les protegieron la retirada, pero también fueron emboscados como 200 metros de aquí, cerca de donde está la preparatoria técnica médica, aquel edificio con una franja azul. Ahí fueron emboscados, pero lograron salir ilesos. Sí hubo mucho intercambio de disparos, pero lograron replegarse toda la columna para dirigirse nuevamente hacia la hacienda de los Urdiales. Pero el personal que iba en retaguardia reaccionaron de manera efectiva. Ellos traían las piezas de artillería y sobre las tropas americanas comenzaron a disparar hacia la altura a los mexicanos. Mientras estaba el fuego de artillería, los Texas Rangers se lograron replegar entre los cañonazos y fuego de mosquete, más o menos por donde está la prepa técnica médica. Ahí creo yo, según analizando ahí las distancias, por ahí lograron replegarse. Incluso fue bastante severo porque ya en ese punto, ya desde la colina de la Independencia, ya estaban a tiro de cañón desde la parte alta del obispado con las piezas de 12 libras y también estaban recibiendo fuego de artillería desde ese punto, más o menos, y está a unos 1000 metros en línea recta. Incluso el mismo Samuel Reid cuenta que casi fue derribado del caballo y tuvo que cabalgar colgado de la silla, ahora por un lado, hasta que pudo controlar a su corcel y volverse a montar. Pero muchos caballos ahí
se descontrolaron y causaron caos ahí entre las tropas. Todo el contingente se regresó por el mismo camino, rodeando la base del cerro, pasando por terrenos, al parecer era una hacienda que se llamaba Los Tijerina, y quedando fuera del alcance de los cañones del obispado, más o menos por las calles de Terranova, Enrique Celivas, regresaron para pernoctar en la hacienda de los Urdiales durante la noche del 20 al 21, valga la redundancia. Tuvieron que pasar la noche sin fogatas, bajo alguna lluvia también, sin mantas, no habían comido suficiente. Bueno, no, pues sí, solamente dentro de un jacal y a la luz de una pequeña vela y cubriéndose con una manta, Ward escribió un sencillo informe y una petición a su general en jefe Taylor, Zachary Taylor, para que realizara una distracción en su favor y poder avanzar y tomar la carretera que tenía como misión. Sabían que Torrejón y Nájera con su numerosa caballería también estaban operando en ese sector. Entonces era importante que Taylor iniciara operaciones en el lado este de Monterrey, allá por el barrio antiguo, para que Ward pudiera tener una mejor oportunidad de avanzar sin tantos peligros. No bien amaneció el día 21 de septiembre cuando los hombres recibieron la orden de formarse en línea de marcha. Muchos ni siquiera habían podido probar un solo bocado, incluidos los oficiales de todos los rangos, y así empapados como estaban montaron a sus caballos. McCulloch y su compañía marcharon al frente, seguidos por el resto de los Rangers. La infantería marchó en orden cerrado de batalla, y al avanzar por 2 kilómetros hasta llegar más o menos hasta el cruce de la avenida Insurgentes con San Gemo, en una curva por la senda de San Jerónimo, 1500 hombres de infantería y caballería y lanceros con picas de casi 3 metros realizaban ya maniobras de defensa sobre el camino y las parcelas. La columna americana se tuvo que detener de inmediato. Los Rangers desmontaron y se atrincheraron en un pequeño barranco a la derecha para dar paso a la batería de Duncan, con la protección de las compañías de la primera brigada del capitán Smith y de Scott, seguidos del resto de los batallones marchando en filas ordenadas. Los mexicanos se acercaron y a menos de 200 metros, donde están más o menos la calle Insurgentes y los Mirlos, allí en San Gemo, se alinearon los dos ejércitos en situación de batalla. No había vuelta atrás. Los mexicanos avanzaron en forma lenta con sus lanzas desplegadas, y también los que traían sus fusiles comenzaron a disparar a los americanos. Así lo hizo también la batería de el Cerro de la Independencia. Bueno, aquí estamos ubicados ahora en la avenida Anillo Periférico con Insurgentes, en esta curva donde cae en la falda de una colina, también prolongación del Cerro de las Mitras. Fue donde creemos que se dio la famosa carga de lanceros entre las tropas del general Ward, los de Hayes, las tropas de Hayes, la artillería de Duncan, contra los lanceros de Jalisco y de Guanajuato, comandados por el teniente coronel Nájera, Juan Nepomuceno Nájera y Moret. Aquí en este sitio fue donde una terrible cargada de jinetes, pudiéramos pensar que aproximadamente 300 jinetes con unas enormes lanzas se abalanzaron sobre la infantería norteamericana, y pues hubo numerosas bajas en este ejército. No sabemos, hay discrepancia entre los autores en las cifras de heridos o de bajas de ambos ejércitos, pero pues han de no haber sido algo, no fueron pocos. Fueron bastantes caídos aquí en acción, incluso caballería, ¿verdad?
El propio Moret recibió múltiples disparos. Juan Nepomuceno Nájera también cae herido a muerte y aún herido arengaba a la tropa que siguiera luchando. Aquí tenemos una réplica de una de las famosas lanzas de la caballería de Jalisco y de Guanajuato, de los famosos lanceros, con su pendón color rojo, algunos otros traían color verde, con los que la infantería norteamericana se vieron amenazados y hubo muchos heridos con esta terrible arma de un palo de casi 2,5 metros, 3 metros, que al utilizarlas a todo galope con mucho adiestramiento, los lanceros lograban infligir graves heridas al enemigo. Después de la batalla, los americanos se dieron cuenta de la calidad de uniformes, de lo adornado de las monturas con plata, todo muy elegante y muy adornado en los uniformes mexicanos. Logran los mexicanos replegarse hacia el obispado, hacia el antiguo camino a Saltillo, y los norteamericanos se quedan en posesión de este punto estratégico, donde más adelante, a mi izquierda, estaba el entronque con el camino a Saltillo, que era prácticamente el objetivo de esta misión. Aquí atrás, a mis espaldas, bueno, podemos ver del lado izquierdo el Cerro de la Federación, donde en este punto los americanos descubrieron que había otro fuerte, también de donde recibían andanadas de 9 libras, con munición de 9 libras, y también del Fortín de la Libertad en lo alto del Cerro del Obispado, que se ve perfectamente desde este punto. Los Rangers, ahora montados y a todo galope, salieron a enfrentar al coronel Nájera y a los lanceros que se abalanzaban con elegantes uniformes y sus armas decoradas con pendones verdes y rojos. McCulloch no escuchó a tiempo la orden de detenerse y los de la otra compañía de tejanos desmontados se protegieron en una zanja a la derecha del camino, quienes recibieron a los lanceros con una estruendosa lluvia de plomo de mosquetes, pistolas y escopetas. El choque de caballería fue grandioso. El suelo retumbaba al tropel de más de 300 caballos. Algunos de ellos se alejaban, huían de la zona de pelea ya sin sus jinetes. Muchos quedaron tendidos en el campo, como su comandante, el coronel Juan Nepomuceno Nájera, quien, aunque herido de muerte, arengaba a sus hombres a seguir en la lucha. Lo más duro de la batalla fue cuando los tejanos y las cabezas de la columna peleaban cuerpo a cuerpo con sables y bayonetas contra lanzas. La batería ligera de Duncan disparó algunas andanadas contra la retaguardia mexicana, que se replegaba con numerosas bajas. Uno de los Rangers, de nombre Armstrong, herido 2 veces por un lancero, se batía a sablazos contra 2 mexicanos, logrando matar a uno de ellos. En eso se le acercó un artillero irlandés preparando su arma, pero era incapaz de distinguir a su compañero. Dijo que era preferible matar a los 2 que dejar escapar al mexicano. Armstrong gritó el santo y seña para identificarse, y al instante el irlandés descargó su fusil, salvando al tejano. Otro caso fue el del capitán Cheshire, también de los Texas Rangers, quien corrió para ayudar a otro compañero que estaba siendo superado en una pelea cuerpo a cuerpo, y al no traer su arma se hizo de una pistola descargada que encontró en el suelo, y con la cual golpeó con la culata al mexicano, dejándolo sin vida en el suelo. Esta lucha, pues, sobra decir que fue encarnizada, con artillería, caballería y lanceros. Al final de este combate, Samuel Reid menciona que fueron sepultados 32 mexicanos, fueron sepultados ahí mismo en el sitio de la lucha, ahí en esa zona, incluyendo a Nájera. Se quedaron sorprendidos por la elegancia de los uniformes, traían de la calidad de las armas, la mayoría de origen inglés.
las monturas adornadas con plata, con muchos adornos. Ellos no tenían ese tipo de ornamentación ni en sus uniformes ni en sus cabalgaduras. Entonces fue algo que les llamó bastante la atención. Entonces, al retirarse la caballería mexicana y los de infantería que se fueron a replegar a la base del Cerro del Obispado, allá por la calle Hidalgo, por donde se encuentra ahora el Hospital Muguerza, por esa zona, ahí se reagruparon los mexicanos. El general Ward ordenó a sus artilleros que adelantaran ya todas las piezas que traían. No sé el número exacto de cañones que trajeron a esta zona de operaciones. Y desde un sitio ahí donde se encuentra ahora el colegio Liceo, desde ahí comenzaron a disparar hacia el cerro del Obispado, hacia la parte alta, pero pues eran cañones muy pequeños, los de 6 libras, no tenían ni la distancia ni la fuerza de los de A9 ni de A12 que teníamos los mexicanos. Incluso Hayes, que venía con los Texas Rangers, también operó una de las piezas de 6 libras. Los regimientos quinto, séptimo y octavo de infantería, junto con el batallón de artillería, fueron formados a ambos lados del camino por la otra avenida Aaron Sainz, y los Rangers tejanos desmontados recibieron la orden de avanzar con rumbo al sur por unos maizales, más o menos por donde está ahora la colonia Miravalle, ¿verdad? Antes de cruzar el río Santa Catarina. Y que atrajeran la atención de la caballería, en la que ya se había retirado. El grupo avanzó en fila por unos 270 metros por la actual avenida Calzada San Pedro, cuando una batería que no se había descubierto les comenzó a disparar munición sólida de A9 libras desde lo alto del cerro al otro lado del cauce del río. Este cerro es el Cerro de la Federación, donde se encuentra ahora ese complejo de condominios que está inconcluso, esas 2 grandes torres con gran estacionamiento en la parte alta del cerro, en la colonia Fuentes del Valle. Ese era conocido como Cerro de la Federación, y ahí había una fortificación que los americanos no conocieron hasta que llegaron a un punto al alcance de sus cañones. Bueno, ahí tenían una pieza de 9 libras en ese cerro, ahí por donde está la estación de bomberos. Entonces lo que tuvieron que hacer es desplazarse más hacia el oeste para buscar un punto donde cruzar el río Santa Catarina, y llegaron a un lugar que se llama El Jagüey, que es por donde está el puente atirantado sobre la avenida Aaron Sainz. A las 10 de la mañana, una compañía de Rangers persiguió a un grupo de lanceros que se habían separado de su batallón, y más o menos a unos 3 kilómetros al oeste, por la actual calle Díaz Ordaz y Corregidora, en San Pedro, ahí los alcanzaron hasta un molino de grano. Ahí se quedaron en resguardo con una pieza de artillería, con varios unidades de los Texas Rangers ahí en ese molino, un molino llamado Jesús María, del cual todavía existe el edificio, todavía está ahí dentro de una colonia privada. Aquí estamos ubicados en la esquina de Vía Angélica y Calzada San Pedro, y fue por este sector donde todo el contingente de los regimientos quinto, séptimo y octavo de infantería, junto con un batallón de artillería, cruzaron el río Santa Catarina a la altura del puente atirantado, más o menos por esas partes, porque estaban buscando un sitio apropiado para cruzar con los pertrechos, y en largas filas fueron cruzando el cauce del río que llevaba más o menos probablemente un metro de agua o algo así. Y en este sector, en esta colonia Fuentes del Valle, anteriormente pues, había maizales o cañaverales, ¿verdad? Entonces todo el contingente militar
fue aprovechando la altura de los maizales para quedar fuera de la vista de los artilleros en el fuerte de la Federación, que vemos en aquella parte de arriba del cerro. Y todo lo que fue la colonia Fuentes del Valle fue un teatro de operaciones o de despliegue de estos 3 regimientos, más los Rangers desmontados. Fue por esta colonia donde fueron planeando y buscando un lugar más apropiado para reagruparse y así iniciar un ataque por asalto para tomar el fortín de la Federación. Aún no conocían el fuerte del Soldado, ese lo descubrieron después, casi ya que estaban allá. Nos vamos a trasladar a un punto cercano a la base del cerro, donde fue el lugar donde se reagruparon los 3 regimientos más los Texas Rangers para organizar el asalto al fortín de la Federación. Los de infantería cruzaron en fila las aguas del río y se internaron en las parcelas del lado sur, más o menos por las calles de Bravo, Suchiate, Popilia, Fuentes del Valle, Vía Valeria, hasta llegar al profundo cauce del arroyo del Capitán, ¿verdad? Tuvieron que atravesar pues lo que es actual la avenida San Pedro, internarse en la colonia Fuentes del Valle, hasta llegar al arroyo que va en el corazón de la colonia, de esa misma colonia, Fuentes del Valle. Ese arroyo, aunque no llevaba mucha agua, pues sí es muy profundo su cauce. O sea, tenía más de 2, o en ciertas partes hasta 3 metros de profundidad las orillas del río. Y perfectamente se pudieron atrincherar ahí todos los más o menos 2.000 y 2.500 hombres que formaban los 3 regimientos. Ese arroyo actualmente se llama el Arroyo del Capitán, ¿verdad? Entonces se puede visitar. Hay ahora un parque muy bonito donde se puede ir a recorrer ahí con la familia ahí justo en esa zona. Desde arriba, la guarnición mexicana, que ya había localizado a los norteamericanos en la base del cerro, pues les querían disparar con los cañones, pero no les era posible apuntar en un ángulo tan bajo. Entonces, pues quedaron fuera del alcance, aunque sí al parecer lanzaron algunos grape shots que pues, sí causaron algún susto, algunos heridos, pero fueron pocos realmente, ¿verdad? En este punto del Arroyo del Capitán, es un arroyo que desemboca en el río Santa Catarina, aquí en un pequeño recodo más adelante. En este sitio se reagruparon los regimientos 5º, 7º y 8º, además de los Texas Rangers, para esperar las órdenes de tomar por asalto el fortín de la Federación en lo alto de este pequeño cerro. Nos encontramos en la colonia Fuentes del Valle. Aquí está Monte Aventino, Monte Palatino. Aquí fue también parte del teatro de operaciones de la 2ª división. Estamos muy cerca del río Santa Catarina, casi, bueno, en el terreno de la actual estación de bomberos. El general Ward, analizando la situación y considerando que no había tiempo que perder, ordenó a sus hombres a subir y tomar la colina. Más de 850 soldados y rangers empezaron a ascender por la ladera sur, por Monte Aventino, Monte Palatino más o menos, aprovechando que la batería en lo alto no podía disparar en ángulo hacia abajo. Aunque algunos grupos de soldados mexicanos se aventuraban para tener mejor oportunidad contra los que subían, pero estos eran demasiados los que respondían el fuego. Los Rangers y los del 5º Regimiento y algunos voluntarios de Luisiana fueron los primeros en tomar por asalto el fuerte de la Federación, dejando como testigo unas marcas en la pieza de artillería hechas con un pedazo de tiza que alguien tenía o que alguien encontró en una de las piezas de 9 libras. Después, en una carrera, los del 7º Regimiento se apresuraron hacia el otro emplazamiento del soldado, que estaba como a unos 500, entre 400 a 600 metros al este del fuerte de la Federación.
sobre la cresta del cerro, ¿verdad? Los del séptimo, pues ya en la adrenalina, ya en una cosa frenética, ¿verdad? Se abalanzaron sobre el fuerte del Soldado, donde ya los que ahí estaban de guarnición, pues ya habían dejado la pieza suelta, ¿verdad? Incluso se dice que parece que hasta estuvo cargada, la dejaron cargada la pieza. Incluso hay un relato que desde la Federación, con el cañón de 9 libras que estaba ahí, que lo agarraron cargado los americanos, desde ahí lograron un impacto directo a la otra pieza que se encontraba en el Soldado. A las 3:30 de la tarde se organizaron partidas para salir a buscar a heridos y muertos a lo largo y ancho de las laderas y la base de la colina. Era muy triste encontrar a los compañeros entre los matorrales, heridos y pidiendo agua. Como se pudo, fueron trasladados al hospital de campaña. Probablemente este hospital se había instalado en la hacienda de San Jerónimo. Tuvieron que atravesar la corriente del río, llevándolos por veredas, y donde se podían ver tirados aquí y allá fusiles y espadas y pistolas, ¿verdad? Entre el matorral. Los regimientos quinto y séptimo se dejaron en resguardo de los fuertes capturados. Sobre el cerro pasó la noche la mitad de la división, quienes casi no habían recibido alimentos del día anterior, y en la madrugada del día 22, como a las 4 de la mañana, recibieron la orden de formarse en filas y atravesar en silencio las aguas del río, más o menos a la altura de la avenida Gonzalitos, abajo del puente Gonzalitos, para iniciar el ascenso al Cerro del Obispado. Aquí terminamos con este relato. Sería muy interesante escuchar o leer sobre los otros puntos de ataque de la ciudad. Pues, como ya vimos, se concentra únicamente en el lado oeste. Muchas gracias por su atención y pues espero verlos muy pronto de nuevo. Gracias.